dale. No lo voy a dar la cámara. Nada, en serio, les quería decir que para mí estuvo bueno tenerlos este año. La verdad que el año pasado, bueno, muchos no los conocían, no eran niños. Dale, la verdad, pero de corazón, para mí estuvo muy bueno. La verdad que ustedes me devolvieron mucho, que yo no lo esperaba, no por ustedes sentir, sino porque uno cuando está trabajando, uno trabaja, uno no espera ser simpática. Si uno puede ser simpática poniendo orden, mejor. Pero uno sabe cuando nos trata con el uniforme, con las matas, con la disciplina, uno sabe que no es simpático. Pero es el trabajo de uno y uno lo tiene que hacer. Pero está bueno saber que a pesar de todo eso, ustedes pueden ver más lejos y encariñarse con uno. Yo la verdad que eso les agradezco mucho. Para mí, no hay una sola persona en este mundo que yo pueda decir, no, todos acá son realmente muy buenas personas. No importa el suelo que les tomen, cuando, no importa que viene, que gusta, ni nada. Emi, vas a tener a cuarto, ¿ah? Que la mezcla va a ser buena todavía. Porque Emi, vas a tener a cuarto, ¿ah? Por favor, por favor. Emi. Y es cuando no hacemos. Sigan siendo las buenas personas que son, no sé si las tendré de acá a otra vez, pero bueno, igual. El año que viene. Bueno,